Una noticia mundial está generando el reciente descubrimiento. Se trata de un texto escrito en plomo, encontrado recientemente en el Monte Ebal. Según los expertos que descifraron el texto, se trata de una maldición en escritura hebrea antigua que data del periodo de asentamiento, alrededor de 1200 años antes de Cristo. Los investigadores aseguran que podría ser uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología hebrea jamás encontrado. Es el texto más antiguo en hebreo, jamás encontrado en Israel. Este hallazgo estaría demostrando la alfabetización entre los antiguos israelitas, muchos cientos años antes que el pensamiento académico convencional. En una conferencia de prensa, el profesor Gerson Galil, uno de los expertos que descifró la pequeña tablilla, dijo que esto sugiere que algunos textos bíblicos pueden haber sido escritos ya en 1200 a.C. Además, encontrar una tablilla de maldición en la montaña bíblica de la maldición, es decir, Ebal, según Deuteronomio 27, conecta el sitio arqueológico físico de Ebal con los textos bíblicos sobre Ebal. Este es otro récord, es la primera vez que se descubre un sitio que coincide con un segmento de la Torá. Y esto punto por punto. Ebal era un sitio de culto que se construyó al comienzo del periodo de asentamiento como se describe en los textos bíblicos. Hay evidencia en el texto de que el autor de ese segmento de la Biblia estaba presente en el momento en que el sitio estaba activo. Hay detalles en el texto que son a la vez específicos y precisos. Deben haber sido escritos por alguien que estuvo ahí en ese momento, porque el sitio se cubrió deliberadamente alrededor del año 1150 a.C. Según el investigador Stripling, la tablilla contiene 40 letras y dice: maldito, maldito, maldito por Dios, seguido del nombre hebreo de Dios, que conocemos como Yahweh. Morirás maldito, maldito seguramente morirás, maldito por Yahweh, maldito por Yahweh, maldito. Los investigadores señalaron que la tablilla de maldición se encontró en la montaña que se identificó en Deuteronomio y el libro de Josué como el sitio de las maldiciones bíblicas proclamadas por los levitas después de que los israelitas cruzaran el Jordán. Los investigadores afirmaron que la tableta data de aproximadamente 1200 años antes de Cristo, lo que la haría varios siglos más antigua que la muestra de hebreo más antigua descubierta anteriormente. Peter Gerd van der Veen de la Universidad Johannes Gutenberg y Gerson Galil de la Universidad de Haifa lograron descifrar el contenido del texto interior de la tablilla. Consiguieron identificar 40 letras del interior del amuleto y todas estaban plasmadas en escritura protoalfabética que data de la edad de bronce tardía, que es de 1400 a 1200 a.C. aproximadamente. El análisis sugiere que la inscripción podría pertenecer al siglo XII a.C., mientras algunos elementos datan de una fecha incluso anterior. El texto fue escrito por israelitas y funcionaba como un documento legal, una forma de contrato social que advertía de las consecuencias si no se cumplía con lo acordado. Es un tipo de poema en el que las líneas se repiten paralelamente. Básicamente, el mensaje del texto es el mismo si se lee desde el principio al final. Uno de los epigrafistas resaltó que la calidad de la inscripción es extraordinaria y que la persona que la escribió habría sido perfectamente capaz de escribir el Pentateuco entero. Son palabras directas de maldición. Maldito, maldito, maldito por el Dios Yahweh. Morirás maldito. Si uno lee minuciosamente Deuteronomio 27 y 28, lo que hallará son maldiciones. En realidad es como si alguien hubiese abreviado esos capítulos al máximo y escrito un poema en esta tablilla. La palabra Yahweh, que aparece 2 veces en el poema, es una forma abreviada del nombre de Dios que aparece en la Biblia. Es lo que conocemos en el idioma español como Yahweh. Si los datos son correctos, esta es la mención del nombre de Dios más antigua jamás hallada en Israel. Como los israelitas eran los únicos que adoraban al Dios Yahweh, al entrar a la tierra prometida, la gente, al pueblo, se le instruyó que tuviera una ceremonia solemne de bendición y maldición en el valle que separaba el monte Ebal del monte Gerizim. 12 maldiciones solemnes debían ser leídas por los levitas, y después de cada una de ellas, a todo el pueblo se le obligó a decir Amén, y debían invocar la maldición de Dios sobre aquellos que no obedecieran los mandamientos de Dios. Y después vinieron más de 50 versículos, en los cuales todos los juicios fueron detallados, en contra de aquellos que violaron los mandamientos de Dios. 50 versículos, y eran versículos aterradores de juicio.
es un gran descubrimiento que hoy está dando la vuelta al mundo entero. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué importancia podemos darle a este gran descubrimiento del nombre de Dios, escrita hace más de 2000 años atrás? Una clara evidencia bíblica que nos muestra la veracidad de la palabra de Dios.